Considerando que en las preguntas que nos hacen sobre pedales, recurrentemente nos solicitan consejos referentes al orden de los pedales, este video está dedicado a este tema. Claro, como primera consideración tenemos que este video no es una receta a seguir, simplemente recoge mi experiencia de años con lo que a mí me ha funcionado, basándome en buenas prácticas de audio y prueba y error. Por tanto, invito a que ustedes experimenten, pongan a prueba lo que digo aquí y hallen su sonido ideal. Primero, es necesario que los pedales de fuzz estén primeros en la cadena, ya que por aspectos de impedancia, este efecto trabajará mucho mejor con los pickups de la guitarra. Ejemplo de esto es lo que hacía Jimi Hendrix. Y si quieres usar wah, este irá antes del fuzz. Si no usas un pedal de fuzz, el wah deberá ir primero, pero cableado, ya que si usamos un sistema inalámbrico en medio, no se obtendrá el mejor sonido posible del efecto wah. Si usas compresor, irá después del wah. Luego del compresor irá un whammy, pues este funciona mejor con una señal estabilizada previamente por un compresor. Después vendrá un overdrive seguido de distorsión, ya que la combinación de estos dos permite mejorar el ataque, por ejemplo, al ejecutar un solo de guitarra. Posteriormente viene la etapa de modulación, como por ejemplo flanger y chorus, ya que el objetivo aquí es modular la distorsión. Caso contrario, distorsionamos la modulación como lo hacía Van Halen, que si bien esto es válido, considérese que si se modula la distorsión, hay mayor nitidez en el sonido. Después de la modulación viene el delay y luego el reverb, ya que no queremos que el delay repita las reverbs y que se genere un caos sonoro. Al final de todo esto puede ir un overdrive livian con el gain en cero, con un poco de brillo y un volumen alto que permita resaltar la señal, logrando un efecto de booster que levante la señal, por ejemplo en solos. De esta forma definimos la señal sin que se suba todo el volumen global como haría el booster. Ahora, si usas efectos diversos como un ecualizador, se debe poner donde se requiera corregir la señal. Por ejemplo, si vas antes de la distorsión, se ecualiza el sonido de guitarra, mientras que si vas después, será la distorsión la que será ecualizada. Nota: estas sugerencias se basan en un ampli limpio, pero si se quiere usar la distorsión del amplificador, aquí entra el concepto de loop de efectos del amplificador, así que si te interesa que hable de la mejor manera de conectar pedales al loop de efectos del amplificador, déjamelo en los comentarios. Si el video ha sido de ayuda, no te olvides